Un placer saludarles nuevamente, poder verles también y escuchar las canciones que el coro estaba interpretando. Realmente es muy especial, ¿no? Poder ver y escuchar también a todos los hermanos que están cantando. Mientras veía la bienvenida, pues muchas gracias por la bienvenida. Realmente fue sumamente animante ver a la Monse compartiendo de su corazón, ¿no? El pasaje que nos compartió en la mañana. Fue súper especial verla, también ver a Pablito, escuchar a Pablito, su convicción sobre la escritura, pues realmente muy, muy, muy animante, ¿no? Y después mirar a Gustavo ahí compartiendo la Santa Cena. Les confieso que fue súper animante ver a los chicos ahí, pero por otro lado me cuestioné si necesitaba yo estar aquí hoy día, porque tantos jóvenes dando mensajes, yo pensé, bueno, mejor habría sido un joven también predicando hoy día, porque soy un viejo entre los jóvenes. Eso es bueno, ¿no? Me hace sentir contento también poder ver cómo los jóvenes están creciendo, cómo se están animando, cómo comparten la palabra. Es súper, súper especial. Pero fue un pensamiento nada más que quería compartir con ustedes. No, no me siento mal ni nada de eso, solo quería compartir con ustedes que es lindo ver a los jóvenes, ¿no? Y espero que pronto podamos tener a uno de nuestros jóvenes también predicando. Si Dios permite, al final del mes, Bencho va a estar predicando para la iglesia también, así que él va a estar representando un poco a todos los jóvenes que están en la iglesia. Acompáñenme en una oración y vamos a empezar hoy día con el sermón. Mi Dios, buenos días, queremos saludarte. Padre, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder ver cómo los jóvenes están también hablando de tu palabra, Señor. Dios mío, no encuentro una palabra, Señor, para decir la alegría que me da de poder ver a los jóvenes, Señor, también hablando de ti. Padre, porque son corazones nuevos, Dios, corazones limpios, corazones puros, Señor, que están hablando de tu mensaje, Señor. Y al mismo tiempo nos hace soñar con ver a nuestros hijos, Padre. Yo sueño con que, si es tu voluntad, también mis hijos, Padre, puedan hablar de tu palabra en algún momento y puedan también compartir con la iglesia, Señor mío, lo que tú les estás enseñando. Desde ya te agradezco muchísimo por todos ellos, por nuestros jóvenes que hoy día compartieron el mensaje, por quien va a despedir también todo el servicio, porque sabemos que una de las jóvenes va a despedir el servicio, Señor, y te pido por favor que la bendigas y bendigas cada uno de los muchachos también en la iglesia. Padre, bendice el mensaje de hoy y que sea tu palabra la que nos ayude a reflexionar y a cambiar también, Dios. Úsame, usa el mensaje de manera poderosa y permítenos, Señor, siempre estar buscándote y estar más cerca tuyo, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bueno, antes de comenzar, quiero recomendarle un libro. Quiero recomendarle que pueda comprar un libro si pasa por ahí por alguna librería cristiana. Este libro se llama El costo del discipulado. El costo del discipulado. Y en el WhatsApp de la iglesia también puse la imagen de la carátula, ¿no? Pero es un libro muy bueno porque habla del Sermón del Monte. Es un libro que está muy enfocado en el Sermón del Monte. Hay una enseñanza bastante profunda, muy intensa, también muy, muy, muy buena para todos nosotros. Y fue escrito por uno de los mártires de la iglesia, ¿no? Un mártir actual, un hombre que se llamó Dietrich Bonhoeffer. Fue asesinado en el periodo de los nazis, lo mataron por sus convicciones, pues, ¿no? Entonces, vale la pena leerlo, es un gran libro, así que se puede comprarlo, aquí se lo voy a mostrar, está en el WhatsApp de todas maneras de la iglesia en la carátula, pero se llama El costo del discipulado de Dietrich Bonhoeffer. Un gran libro. Muchos predicadores usan también a Dietrich Bonhoeffer como fuente para muchos sermones, porque realmente es un hombre bastante profundo, fue un hombre bastante profundo, muy intencional en su búsqueda de Dios y realmente es muy desafiante para nuestra vida cristiana. Así que se lo recomiendo. Yo mismo estoy usando algunas cosas de este libro en todos los estudios que hago acerca del sermón y de la vida cristiana, porque enseña mucho sobre el discipulado. Pero ya que tiene el dato, entonces por favor le pido que haga el esfuerzo de comprar este libro, por lo menos porque le va a ayudar muchísimo en su propio crecimiento espiritual. Bueno, esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio acerca de las bienaventuranzas. La semana pasada comenzamos este estudio sobre las bienaventuranzas y hace algunas semanas atrás empezamos básicamente a hablar acerca del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, como hemos hablado, es
un sermón que Jesucristo predicó, enseñó principalmente a sus discípulos, como veíamos la semana pasada, ¿no? Dice la Escritura que cuando vio las multitudes que le seguían, ¿no? Cuando termina el capítulo 4, nos damos cuenta de Mateo, nos damos cuenta que hay muchas personas siguiendo a Jesús. De todos los lugares, básicamente, seguían a Jesús, porque estaban asombradas de la enseñanza, de los milagros que él estaba haciendo. Y obviamente había muchas personas necesitadas de sanidad y de algo que les diera esperanza, al igual que hoy día. Al igual que hoy día. Hoy en día también hay muchas personas que están necesitando este mensaje del Señor, que están necesitando sanar sus corazones porque han sido heridos o porque han sido lastimados por diferentes situaciones. Y pues nosotros tenemos la oportunidad también, mis queridos hermanos, el día de hoy, de compartir con todas las personas que necesitan a Dios este tipo de mensajes, porque realmente nos van a ayudar a considerar nuestra vida cristiana y le va a ayudar a las personas que hoy no están con Dios a considerar la suya, a considerar cómo están con el Señor. Una de las cosas que realmente me sorprenden a mí de un estudio, por ejemplo, cuando estoy estudiando la Biblia, ya sea para un sermón o para un devocional o para algo personal, me sorprende que un solo versículo contenga tanta información, tantas cosas para enseñar, que realmente uno podría pasarse muchísimas horas enseñando acerca de un solo versículo, al considerar todo lo que cada palabra tiene para expresar. Y es así hoy día. Vamos a analizar un versículo, vamos a estar pasando tiempo en el versículo 3 de Mateo capítulo 5, y creo que lo que hablemos hoy día va a ayudar mucho a reflexionar en cuanto a nuestra propia vida cristiana. Lea conmigo, vamos a repasar el versículo 1 y 2 de Mateo 5 y vamos a hablar del versículo 3 esta mañana. Así que por favor abra su Biblia, si es que no la ha abierto conmigo, en Mateo capítulo 5, versículos 1 al 3. Estamos estudiando las bienaventuranzas. Dice la Escritura: cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Hay un comentarista que me encanta leer, Mark Moore se llama él, y enseña bastante acerca del Sermón del Monte, y él dice, o él traduce la palabra dichosos como suertudos, porque él dice, estos tipos son suertudos realmente. Los discípulos, los cristianos somos realmente personas suertudas, porque la verdad es que como hablamos la semana pasada y hemos estado hablando estas semanas, el Sermón del Monte está especialmente enfocado en los cristianos. No es un sermón para ser aplicado por las personas que no tienen a Cristo en su vida, porque es imposible para una persona sin el Espíritu Santo poder vivir este tipo de cosas. Pero Mark Moore dice, suertudos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y fíjese usted que nos vamos a encontrar con algunas cosas. Me parece que lo comenté la semana pasada, pero ahorita no recuerdo. Acuérdese que le dije que soy un viejo entre jóvenes, así que mi mente de pronto empieza a titubear en algunas cosas, pero las bienaventuranzas se separan básicamente en tres cosas. Tenemos la palabra Makarios, que es la palabra griega que se utiliza para traducir dichosos. En otras versiones de la Biblia se le traduce como bienaventurados. Muchas veces la Reina Valera, la Biblia de las Américas, traduce la palabra Macarios como bienaventurados. Encontramos, por ejemplo, en las versiones más populares la palabra felices. Entonces la palabra Macarios se traduce como felices, como dichosos o como suertudos, como dice Mark Moore, ¿no? Pero siempre empiezan así. Empieza el Señor diciendo, felices serán, felices son, y está hablando de lo increíble que es vivir en alguna situación, como en este caso, vivir en pobreza espiritual. Dice la Escritura, felices, suertudos, los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Se da cuenta que está separada en tres partes. Está la dicha de algo, la bendición que Dios entrega, la calificación o la forma en que nos presentamos delante del Señor, que en este caso es los pobres en espíritu. Y por último, la bendición que reciben estas personas al tener pobreza espiritual. El Evangelio de Lucas también menciona este mismo sermón, un poquitito diferente en algunas áreas, pero menciona también, solo que Lucas utiliza la palabra pobre nada más y no agrega
lo que Mateo está diciendo aquí. Lucas dice, felices los pobres, porque el reino de los cielos les pertenece. Mateo dice, dichosos o felices o suertudos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Ahora, no hay una contradicción entre un evangelio y el otro. Y déjenme simplemente darle un poquitito de este contexto y aclarar un poco las cosas para que no se vaya a confundir. No hay contradicción entre Mateo y Lucas. Solo hay que considerar un poco a quién le estaba escribiendo cada uno de ellos. Por ejemplo, Mateo era un publicano, era un cobrador de impuestos, pero Mateo era judío, de cierta manera había dado vuelta la espalda a su pueblo y se había empezado a asociar con Roma y había empezado a formar parte de un grupo de personas que eran los publicanos o los recaudadores de impuestos. Recordará usted cuando estudiamos acerca del llamado de Jesús, el año pasado por lo menos, hablamos acerca de cuando Jesús llamó a Mateo. Mateo estaba cobrando impuestos a las personas de su mismo pueblo, entonces era un tipo que la gente no quería para nada. Pero él le está hablando básicamente a un grupo de personas que creían o veían a Dios de una manera diferente, es decir, a todo el pueblo religioso le está hablando. Entonces él está hablando en un contexto donde su audiencia era una audiencia religiosa y él necesita poner de manifiesto, entre comillas, por ejemplo, la palabra el reino de los cielos. Si usted se da cuenta y lee el Evangelio de Mateo, esta connotación al reino de los cielos se repite constantemente. Y Mateo está haciendo referencia a eso, está hablando de dichosos los pobres, pero los pobres en espíritu, porque está refiriéndose a una característica interna que las personas necesitaban tener. Los religiosos generalmente no muestran lo interno, muestran lo externo. Y como Jesús también en el Sermón del Monte, lo hemos visto en otra ocasión, habla acerca de que no debemos ser como ellos, ¿no? Recordará usted cuando leímos Mateo capítulo 6, donde Jesús les está enseñando a orar a los discípulos, les dice, ustedes no deben ser así, ustedes no deben orar así, no sean como ellos, les dice, porque el religioso es un hipócrita que muestra la parte externa, pero no necesariamente lo interno lo esconde para él. Entonces, Mateo está hablando a una audiencia que necesita tratar su corazón internamente. En cambio, Lucas está hablando en términos generales. Lucas tenía un trasfondo griego, así que está hablando principalmente a personas gentiles, a personas que no tenían probablemente un trasfondo religioso, histórico, judío, como estas personas en Mateo. Entonces, Lucas simplemente utiliza la palabra pobres para referirse a todos los que están pobres, todos los que están necesitados. Y más al final del sermón vamos a ir notando un poquitito acerca de lo que significa ser pobre en espíritu. Entonces ya tiene un poquitito de contexto para que no se confunda entre los dos evangelios. Si usted ve, Mateo dice, dichosos los pobres en espíritu, Lucas dice, dichosos los pobres. Están hablando de lo mismo. Al fin y al cabo, Dios, Jesucristo, se está refiriendo a las personas necesitadas. Pero al poner la palabra en espíritu, Mateo está ayudándonos también a ir un poquitito más allá. No es solo que él se está refiriendo al pobre, al que tiene menos, al que sufre escasez material, por ejemplo, no. Él se está refiriendo al que sufre escasez espiritual, es decir, al que está en bancarrota delante de Dios, al que no tiene ningún derecho de reclamarle algo a Dios, el que está sobrecogido, el que está rendido ante Dios, ese que ni siquiera puede alzar la vista ante el Señor. ¿Recuerda usted que una vez repasamos un pasaje donde nos encontramos con un judío y un recaudador de impuestos? Hay un pasaje que quisiera que simplemente leyéramos rápidamente. Se encuentra en Lucas capítulo 18, solo para que vea un poco a qué se refiere esta escritura de pobreza espiritual. Lucas 18, en el versículo 9, se nos muestra algo que nosotros podemos interpretar como una parábola, porque la escritura nos dice también que es una parábola, pero al mismo tiempo es una parábola con un mensaje tremendamente profundo para nosotros, porque nos puede hacer notar si realmente tenemos pobreza espiritual o si somos hipócritas religiosos. Lea conmigo, por favor, en Lucas capítulo 18, versículo 9 al versículo 14. Dice así la escritura. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola.
Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Note aquí, por favor, que quiero detenerme rápidamente en esto, porque no quiero entrar en este pasaje, quiero volver a Mateo 5, pero note la actitud del fariseo. Dice primero la Escritura que Jesús contó esta parábola no para toda la gente, sino que para los que se creían justos, para los que se creían justos. Y hoy día en nuestra iglesia, en nuestro mundo, probablemente en general, existen o existimos o existirán personas que se creen justos delante de los demás, porque obviamente no miran lo interno, sino que miran lo externo en ellos. Ven todas las cosas buenas que hacen, las obras de beneficencia que pueden hacer, cuánto ayudan a las demás personas, la sabiduría, el conocimiento, algo que ellos tienen que aparenta ser bueno, pero por dentro están completamente errados. Entonces Jesús les dijo a ellos esto, a los que confiaban en sí mismos y se creían justos. Además despreciaban a los demás. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Recuerden, los fariseos eran parte de un grupo de personas religiosas muy estrictas en cuanto a la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Ellos querían llevar al pie de la letra la ley y buscaban que la gente también la llevara al pie de la letra, lo que causaba una tremenda carga en todas las personas que no pertenecían al partido de los fariseos. Era muy difícil vivir la ley, y es muy difícil, de hecho, vivir la ley. Y dice que el fariseo se puso a orar, pero no se puso a orar a Dios. El fariseo no estaba mirando a Dios, no le estaba diciendo a Dios, Señor, te necesito, perdóname, nada de eso. El fariseo dice que estaba orando consigo mismo. Era tan orgulloso que ni siquiera se atrevía a hablar a Dios, ni siquiera consideraba a Dios en su vida, sino que hablaba consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias, dice, pero estaba hablando con él mismo. Te doy gracias porque no soy como todos los demás, ni mucho menos, y yo me lo imagino, este fariseo a un lado ahí, y el cobrador de impuestos al otro, mirando al cobrador de impuestos diciendo, ni mucho menos como ese cobrador de impuestos, como ese recaudador de impuestos. Y empieza a decir todo lo que hace. Dice, yo ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Ahora considere Mateo 5, versículo 3. Mateo 5, 3 nos dice, dichosos los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Y vea la actitud del recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos, dice la Escritura, se había quedado a cierta distancia, porque reconocía que no era tan bueno como el fariseo. Él reconocía que ni siquiera merecía estar delante del fariseo. El fariseo representaba la ley, aunque no vivía la ley en su corazón, por lo menos representaba la ley. Y el fariseo, el recaudador de impuestos, veía a este hombre y sentía en lo profundo de su ser que no merecía ni siquiera estar frente a ese hombre. Así que se quedó a cierta distancia, entendía su posición delante de los hombres. Pero lo más importante, este hombre reconocía su posición delante de Dios. Y esto es lo que Mateo 5:3 nos está llamando a nosotros a hacer, reconocer nuestra posición delante de Dios, pero también delante de los hombres. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. El versículo 14 de este pasaje termina diciendo, les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que lo que vemos acá en este pasaje del fariseo y el cobrador de impuestos es de cierta manera el reflejo del corazón que agrada a Dios, del hombre y de la mujer que Dios busca, del hombre y la mujer que van a ser los herederos del reino de los cielos. Y no en el futuro, porque fíjese que la Escritura también tiene una característica especial. Al leer, por ejemplo, el versículo 3, dice, porque el reino de los cielos les pertenece. Está hablando en presente, es decir, el cristiano que es pobre en espíritu, ya tiene el reino de los cielos. Obviamente cuando estemos en el cielo con el Señor vamos a mirar y apreciar todo lo que significa para nosotros. Pero hoy, mi querido hermano, hoy, mi estimada hermana, hoy, si tú eres cristiano o cristiana,
el reino de los cielos ya es tuyo. Por eso esto no es para las personas que no tienen una relación con el Señor. Las personas que hoy no tienen una relación con el Señor, que no se han convertido, que no se han entregado a Cristo, que no se han sometido al señorío de Jesucristo, no tienen el reino de los cielos, más bien viven en el reino del mundo. Continúan en oscuridad, continúan vagando por el mundo creyendo que están bien con Dios, cuando no lo están. Muchos de los que hoy día escuchan, como decíamos también la vez pasada, son parte de la multitud que observa las enseñanzas y escucha las enseñanzas del Señor, que mira cómo el Señor sana personas, sana corazones rotos, cómo restaura matrimonios, pero no son parte del reino. Y si usted nos está escuchando hoy día, con mucho amor y con mucho respeto, le decimos, por favor, vuélvase al Señor, vuélvase al Señor, deje de ser parte de la multitud. Deje de mirar, deje de escuchar. Ahora sea parte, vuélvase un dichoso, vuélvase un suertudo, una persona feliz, porque no basa su felicidad en las cosas que el mundo le tiene que dar. No basa su felicidad en las cosas que mira en el mundo, en las cosas que toca en el mundo, en lo que siente en el mundo, sino que su felicidad se basa principalmente en estar con el Señor. Los cristianos, mis queridos hermanos, somos las personas más afortunadas que existen en todo este mundo y existirán. No hay nadie más afortunado que un cristiano. Y usted puede decir, este está loco lo que está diciendo. ¿Cómo que soy afortunado? Si estoy sin trabajo, ¿cómo voy a ser afortunado si estoy sin trabajo? Claro, hay situaciones en esta tierra que vamos a tener que vivir. La Biblia habla acerca de que no debemos extrañarnos del fuego de la prueba que estamos soportando, porque en el fondo nuestro carácter está creciendo. También nos dice la Escritura en Romanos capítulo 8, que todo lo que nos pasa básicamente es para nuestro bien, no para nuestro mal. Hoy día Montserrat compartía una escritura que trae una promesa para el pueblo de Israel, pero al mismo tiempo es una promesa para nosotros. Ella decía, el plan de Dios no es malo para nosotros, tiene una esperanza. Y es así, el cristiano no vive esperando la esperanza, el cristiano ya tiene la esperanza. El cristiano no es como las personas que andan en la búsqueda, tratando de encontrar algo bueno para su vida. No, el cristiano ya lo tiene todo. El cristiano ya ha recibido lo que otros esperan recibir. El cristiano ya tiene la bendición, porque la Escritura dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece, es nuestro, ya es nuestro. Esta es una convicción que nosotros debemos tener al iniciar, por lo menos, a hablar de una de las bienaventuranzas. Por eso le decía yo, encontramos un versículo y de pronto se nos abre una cantidad de conocimiento, una cantidad de cosas que podemos aprender de ella. Pero es muy importante. Ahora, déjeme entrar un poco más en la bienaventuranza, así que por favor vuelva conmigo a Mateo capítulo 5, verso 3. Pero no se olvide, por favor, de la actitud que debemos tener ante el Señor. Nuestra actitud debe ser como la actitud del republicano, del cobrador de impuestos, del cobrador de impuestos. Una verdad que nosotros necesitamos afirmar en nuestra mente y en nuestro corazón es que Jesús vino a traer felicidad a las personas. Jesús sí vino a traer felicidad a las personas. Muchas veces hemos hablado, y hasta yo recuerdo que en algunas ocasiones lo he dicho, el trabajo de Dios no es hacernos felices, pero en realidad sí es. En realidad sí es. Dios sí quiere hacernos felices. Dios nos ha dado tantas cosas, ya con saber que somos herederos del reino del cielo, que tenemos el reino de los cielos, ya el Señor nos está haciendo felices, ya nos está dando regalos, ya nos está dando bendiciones. Y la palabra bendito, dichoso, Macario, se repite 9 veces en este pasaje tan corto. Es decir, Jesús sí quiere traer felicidad a nuestra vida. El punto es que la felicidad que Jesús trae no es una felicidad momentánea. Y otra cosa, la felicidad que viene de Dios no es la felicidad que nosotros esperamos encontrar en el mundo. Es una felicidad que viene de Dios y que viene principalmente cuando comprometemos nuestro corazón con Él. Si usted realmente quiere recibir la felicidad que viene de Dios, primero tiene que comprometer su corazón con el Señor, tiene que entregarse a Él. Tiene que reconocer que está en bancarrota, como lo dije hace un momento, en bancarrota espiritual, que no posee nada delante de Dios, que no hay nada de valor en su vida, que ha estado muerto.
y que por gracia ha sido resucitado en Cristo en el bautismo. Y en ese momento, cuando hemos resucitado, cuando nos hemos unido a Él, de acuerdo a lo que dice también Romanos capítulo 6, nos hemos unido a Dios en el bautismo, a Jesús en el bautismo, entonces el Señor nos hace dichosos, porque no tenemos nada delante de Dios. Tome todo lo que usted tiene, tomemos todo lo que nosotros tenemos, tome casa, auto, ropa de toda la marca, tome su dinero, sus cuentas bancarias, tome sus pasajes de avión, tome todo lo que tiene de valor, júntelo con todo lo que tenemos cada uno de nosotros de valor, hagamos una montaña con todo lo que tenemos de valor y presentémoselo a Dios. ¿Y sabe qué? Delante del Señor no vale absolutamente nada. Ahora agarre sus títulos, tiene un título, 2, 3, 4, 5 títulos, tráigalos delante de Dios y preséntelos a Dios. No valen nada, porque todo lo que nosotros tenemos en nosotros mismos no vale nada delante de Dios. Es Dios el que hace que nuestras vidas adquieran valor delante de Él cuando nos entregamos al Señor. Cuando Dios ve al Señor en nosotros es que tenemos realmente un valor incalculable, porque Él ve a Jesucristo y Jesucristo tiene un valor incalculable. Pero cuando ve lo que tenemos, ¿qué le podemos llevar a Dios? ¿Qué le vamos a regalar a Dios si Él es el dueño de todo? Hace unos días hacía un devocional, pasaba tiempo en un devocional, en una escritura de Primera de Crónicas, y llegaba a la conclusión, pero todo es de Dios. ¿Qué le puedo yo dar a Dios? Yo no tengo nada que darle a Dios. Y obviamente porque somos tremendamente pobres delante de Él. Cuando comparamos las riquezas del Señor versus nuestras riquezas, no tenemos nada. Cuando comparamos nuestro conocimiento, nuestro intelecto delante de Dios, no tenemos nada, hermanos. Somos unos pobres miserables delante del Señor. Y eso es lo que necesitamos reconocer para poder ser llamados pobres en espíritu. La felicidad viene a nuestra vida cuando entregamos todo nuestro corazón a Dios. Es difícil. Esto es difícil de entender, es difícil de hacer incluso, porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a sentirnos bien por lo que tenemos. Nos sentimos bien o mejor que otros por las cosas que tenemos. De pronto evaluamos incluso nuestra calidad de vida versus la calidad de vida de otros por lo que tenemos. Y pensamos, bueno, yo tengo una bonita casa, mi calidad de vida es mejor que la que vive debajo del puente. Pero ¿quién sabe si la persona que vive debajo de un puente tiene un corazón más humilde que el corazón que yo tengo? Porque fíjese usted que hay personas pobres, materialmente hablando, que son tremendamente orgullosas y no están bien con Dios, pero son pobres. Y hay personas ricas que son tremendamente humildes y están muy bien con Dios. Entonces no debemos evaluar lo que tenemos para decir yo estoy bien con Dios en base a lo que tengo. No, lo que yo tengo no sirve de nada delante de Dios. Una vez en Estados Unidos fuimos con unos amigos a comer a un restaurante, nos invitaron. Y nosotros queríamos pagar la cuenta. ¿Y sabes lo que nos dijeron? Tu dinero es basura aquí, me dijeron. Tu dinero es basura. ¡Wow! ¿Cómo que mi dinero es basura? Si me lo gané yo. No, tampoco me lo gané yo. Tu dinero no vale nada aquí. Es como cuando nos presentamos delante de Dios, pues con todas estas cosas encima. Aquí vengo, Señor, como ese fariseo que decía, yo ayuno. Yo he escuchado a algunos que dicen, bueno, yo ayuno todos los viernes, no, yo ayuno todos los lunes, no, yo ofrendo todo. ¿Qué importa? Si delante de Dios lo que realmente vale es el corazón. Cuando internamente somos pobres, Dios ve todo lo que damos y lo ve con agrado. Pero cuando lo hacemos por orgullo, por obligación, pues Dios ve lo que hacemos y realmente detesta nuestro orgullo. Así que lo que dice la Escritura es muy profundo y es muy intenso para nosotros. Quizás para algunos de nosotros, así como para muchas personas hoy en día, el sermón del monte es algo muy difícil de practicar. Y es real, porque fíjese usted que es más fácil devolver un golpe con otro golpe. Es más fácil devolver una ofensa con otra ofensa. Pero la Escritura nos dice que debemos no devolver golpe con golpe, sino más bien poner la otra mejilla. Entonces uno empieza a pensar, ¿realmente Jesús está loco? ¿Cómo puede ser posible que nos diga que pongamos la otra mejilla? O si alguien nos pide que caminemos un poco más, ¿cómo vamos a esforzarnos más? ¿Cómo se le ocurre pedirme que yo sea pobre para poder recibir algo?
En realidad el Sermón del Monte es una locura porque trastorna nuestra vida. Se enfrenta contra nuestra mente carnal, nuestra mente humana, nuestro pensamiento humano y nos da vuelta. Nos da vuelta lo que nosotros pensamos acerca de lo que significa ser felices. ¿Sabe usted? Hay personas que piensan que van a ser felices cuando tengan un hijo. Y para los que tienen hijos, pues sabrán que hay muchísimas situaciones difíciles cuando hay un hijo. Y cuando hay dos, o para los que tienen tres, o para los que tienen cinco. No es que es una tristeza tener hijos, es una alegría. Pero a veces la gente basa su felicidad en algo como eso. O hay otros que piensan, cuando me case voy a ser feliz. No, tampoco va a ser así. De hecho, el mismo apóstol Pablo le dice a los corintios, yo preferiría que ustedes no estuvieran así, que no pasaran por estos problemas, porque el matrimonio tiene su desafío. No digo que el matrimonio es lo peor, al contrario, es fabuloso. Mi esposa y yo somos los mayores defensores del matrimonio. Para los que nos conocen, saben que nosotros somos fans del matrimonio. Y si podemos hacer estas, ¿cómo se llaman? Unas cositas de papel que hacen. Así, andaríamos con esas cosas de papel diciendo, yo amo el matrimonio, cásate. Nosotros animamos a los solteros a casarse. Si estuviera hablando todo esto con los solteros acerca de la importancia de casarse, hablaría con los matrimonios acerca de la bendición de tener esposa y esposo, hablaría con los padres acerca de lo maravilloso que es tener hijos, pero también hablaría con los que no pueden tener hijos aún acerca de lo maravilloso que es pasar algún tiempo sin ellos, porque nosotros no pudimos tener hijos, nosotros no podíamos, mi esposa y yo, tener hijos al casarnos. Por un problema biológico no podíamos tener hijos. Adoptamos nuestros hijos después de 5 años. Pero ayer yo recordaba en mi oración con mi esposa lo maravilloso que es tener nuestros hijos hoy en día, porque son maravillosos, nuestros hijos adoptivos, pero lo maravilloso que fue estar 5 años sin ellos y estar solo mi esposa y yo, disfrutando todo lo que Dios nos estaba dando, siendo cristianos. Porque la clave es ser cristiano. Yo le digo a mis niños, ustedes tienen que ser cristianos, necesitan ser cristianos. Desde ya estamos orando, ayer estábamos orando con mi esposa, por la esposa cristiana para mi hijo, por el esposo cristiano para mi hija, porque sabemos que la bendición viene cuando estamos en yugo igual, cuando ambos estamos en la misma página, porque ambos estamos luchando por complacer al Señor. Pero el Sermón del Monte, hermanos, es algo muy difícil de practicar. Para otros es un mensaje antiguo, es algo que se escribió hace más de 2000 años, así que ya no tiene validez en nuestra vida. Pero para nosotros que somos cristianos, es el estilo de vida que viviremos hasta ir al cielo. Aquí es donde tenemos que vivir el Sermón del Monte, porque cuando estemos en el cielo, pues ya no hay necesidad de empezar a cuidarse de todas las cosas que son del mundo, ya no va a haber mundo ahí. No va a haber pecado, no va a haber malos pensamientos, nadie va a estar mal con el otro, al contrario, vamos a vivir de una manera completamente distinta en el cielo, pero aquí es donde Dios quiere que nosotros vivamos el Sermón del Monte. En Mateo 5, verso 48, por favor, vayan conmigo ahí. Mateo 5, verso 48, se nos dice lo siguiente. Mateo 5, versículo 48. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Alguien podría decir, bueno, Dios quiere que en el futuro yo sea perfecto. No, la Escritura está en presente, está diciendo, sean perfectos. Ahora sean perfectos. Ahora completen lo que falta en su carácter. La palabra perfecto en este pasaje, y permítame decirle nada más. La palabra perfecto se traduce básicamente como maduro, como alguien maduro, alguien que ha alcanzado una estatura delante de Dios. Así que lo que Jesús está diciendo, sean ahora perfectos, maduren ahora, como su Padre Celestial es perfecto. Y está hablando en este pasaje de Mateo 5:48, un poco antes, acerca de que Dios bendice también a la gente que es buena y a la gente que es mala, porque Él dice que da lluvia para los que son buenos y también para los que son malos. Entonces, que salga el sol para los que son buenos y para los que son malos también, para los que le aman y para los que no le aman. Entonces Dios quiere que ahora seamos perfectos. Él quiere que ahora vivamos el Sermón del Monte. Si Dios quiere que lo hagamos, hermanos, Él sabe que podemos hacerlo. No importa la edad que tenga usted en la fe. Él sabe que usted puede vivir el Sermón del Monte. Por eso se lo está entregando a sus discípulos.
Así que lo que vemos aquí en las bienaventuranzas y en estos 3 capítulos del Sermón del Monte es el estándar de vida que Dios tiene para nosotros. El estándar de vida que Dios tiene para nosotros. Es Jesús que nos está diciendo, si queremos ser sus discípulos y ser felices como Él lo es, debemos vivir como Él enseña. Si usted quiere ser feliz como Jesús, si usted quiere tener la dicha de Cristo, pues hay que vivir lo que Él enseña en las Escrituras. Ahora, como le decía hace un momento, al mirar las bienaventuranzas, nos damos cuenta de la contradicción que existe entre lo que el mundo opina y lo que Cristo enseña. Es por eso que para muchas personas es tan difícil ser cristianos verdaderos, como enseña la Escritura. Y es que las bienaventuranzas y el Sermón del Monte nos muestran una verdad incuestionable. La verdad incuestionable, mis queridos hermanos, es que los cristianos, como un buen amigo nuestro de mi esposa y mío dijo hace muchos años atrás, los cristianos somos una cultura distinta. Los cristianos somos una cultura distinta. Y tome nota de eso para que no se lo olvide. Usted, como cristiano o cristiana, es parte de una cultura diferente. Nosotros no somos como los demás. Y por ende somos una cultura distinta viviendo en medio de otra cultura. Una cultura que tiene pensamientos muy diferentes al resto del mundo, que vive en base a las normas y reglas del cielo, que tiene un solo rey, un solo Dios, un solo Señor, que no tiene más, que vive de acuerdo a los parámetros de Cristo. Somos una cultura que existe en medio de otra cultura y estamos ahí precisamente para influenciar esa cultura. Estamos aquí en la tierra para influenciar a la cultura que vive alrededor de nosotros, a nuestros vecinos, nuestros amigos, a las personas con las que estudiamos, a la gente con la que nos relacionamos, a nuestros familiares, al papá, a la mamá, al hermano, al hijo, al primo, al tío, al esposo, a la esposa. Somos parte de una cultura distinta. Por eso es que la Biblia nos llama sacerdotes, nos llama santos, nos llama sacerdotes reales, nos llama hijos de Dios. Somos distintos. Nacimos para ser diferentes. Fuimos creados para ser hijos de Dios. Hay tantas cosas maravillosas en solo este pasaje de la Escritura. Así que es muy importante, mis queridos hermanos, considerar lo que enseña Mateo 5, verso 3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Ahora, la pobreza espiritual es la base sobre la que se construye la vida de un cristiano. Y tome nota de eso. La pobreza espiritual es la base sobre la que se construye la vida de un cristiano. Y es así. La pobreza espiritual es la base. ¿Por qué cree usted que empieza el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, con este pasaje? Jesús podría haber dicho, dichosos los hombres y las mujeres puras. Dichosos los hombres y las mujeres que han roto con el mundo. Pero no empezó ahí. Él dijo, dichosos los pobres en espíritu, porque la pobreza espiritual es la base de nuestra vida cristiana. La pobreza cristiana no solo habla acerca de no tener cosas materiales, sino que habla principalmente de la completa necesidad que un cristiano tiene de Dios. Si un cristiano no reconoce su completa necesidad de Dios, no puede ser un cristiano. Esto es sumamente esencial, es importante. Usted no puede ser cristiano de título, no puede llevar un título en la frente, yo soy cristiano. Y recordará usted que hicimos poleras para todos los muchachos en el Ministerio de la Juventud y nos fuimos a Loma Alta un día y con todas las poleras estamos viajando también allá y llevamos las poleras puestas encima de nosotros y dice yo soy de Cristo, pero mientras nuestro corazón no sea de Cristo, solamente cargamos con una polera. Un cristiano que no reconoce su completa necesidad de Dios no puede ser un cristiano que no se humilla a diario delante de Dios no puede ser un cristiano, sino que sigue siendo un orgulloso que está apartándose de Dios. Esta es una verdad tan profunda y tan verdadera. Y es así porque ningún cristiano puede realmente llevar la vida de Cristo en sí mismo si primero no reconoce su absoluta necesidad del Señor. Mi querido hermano, si usted, si yo, si cualquiera de nosotros no hemos reconocido que necesitamos al Señor en nuestra vida, en realidad no somos cristianos como enseñan las Escrituras. Podemos ser cristianos como enseñan las denominaciones religiosas, pero no como enseña la Biblia.
La Biblia nos dice que nosotros debemos rendir todo lo que somos, debemos vaciarnos de nosotros mismos. El cristiano pobre en espíritu es el que se ha vaciado de sí mismo, el que ha considerado todo lo que es, todo lo que tiene, y lo ha tirado a la basura, como el apóstol Pablo dijo en una oportunidad en una de sus cartas. El apóstol mencionó todo lo que él había hecho, todo lo que era, todo lo que sabía, y dijo, todo esto vale estiércol. Ahora considere, por favor, usted, consideremos nosotros, seríamos capaces de tomar todas nuestras posesiones materiales, de considerar todo lo que hemos conseguido en la vida, en una vida dura de trabajo para muchos de nosotros, tomar todos nuestros títulos, todo el currículum que podemos tener delante de las personas y decir, esto vale nada, todo lo que yo he conseguido en mi vida vale estiércol. Pues realmente es difícil hacerlo. Sin embargo, esa es la actitud del corazón de quien es pobre en espíritu, considera que todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que ha ganado y hecho con sus propias fuerzas, no tiene ningún valor delante de Dios. Por eso dice, dichosos, dichosos los que se han vaciado de sí mismos. Dichosos los que han olvidado todo lo que son, todo lo que tienen, todo lo que pueden ser y hacer, por el solo hecho de tener a Cristo y su riqueza en su vida. Ningún hombre se lamenta ante Dios a menos que sea pobre en espíritu. Ningún hombre se lamenta ante Dios a menos que sea pobre en espíritu, ni tampoco se vuelve manso o humilde, como menciona el versículo 5 de las bienaventuranzas que vamos a estar hablando en algunas semanas más. Ningún hombre se vuelve manso hasta que tiene una visión humilde de sí mismo. Yo me acuerdo pasar tiempo con muchos hermanos y algunas veces me han dicho, no, tienes que ser humilde. Pero realmente estás siendo humilde para decirme que tengo que ser humilde. ¿O yo estoy siendo humilde para llamarte a ser humilde? Como bien menciona Spurgeon, un gran predicador de hace un par de siglos atrás, hasta que estemos vaciados de nosotros mismos, no podemos ser llenos de Dios. Hasta que estemos vaciados de nosotros mismos, no podemos ser llenos de Dios. Hermanos, nuestra necesidad de Dios, de Cristo, es lo que nos debe llevar a despojarnos de todo lo que puede impedirnos recibir lo que el Señor quiere dar. Es más, uno de los llamados del Señor a cada uno de nosotros es a morir y dejar todo lo que nos ata en esta tierra. Y quiero citar a Bonhoeffer, una parte del libro que estoy leyendo y que le recomendé también. Bonhoeffer dice, la privación es el todo para los discípulos. Y ponga atención, él dice, la privación, estar privado de algo, no tener algo, la falta de. La privación es el todo para los discípulos, en todas las esferas de su vida. Bonhoeffer dice, ellos son los pobres a secas. No tienen seguridad ni posesiones que puedan llamar propias, ni un pedazo de tierra para llamarla su hogar, y ninguna sociedad terrena reclamará su absoluta lealtad. Más aún, no tienen poder espiritual, experiencia o conocimiento que les dé suelo o seguridad. En su nombre, es decir, en el nombre de Cristo, lo han perdido todo. Al seguirlo han perdido aún su propio yo y todo lo que podría ser los ricos. Ahora son pobres, tan faltos de experiencia, tan necios que no tienen otra esperanza sino la de aquel que los llamó. Cuando Cristo llama a un hombre a seguirle, le llama a morir a sí mismo, a dejar todo lo que tiene, a romper con el amor por las cosas que le atan a esta vida. No es que esté mal tener algo, está mal tener amor por lo que uno tiene. Y si ese amor le separa de Dios, eso es peor todavía. Así que lo primero que podemos apreciar en este pasaje es que el estándar para la felicidad del cristiano no se basa en las cosas que uno tiene. El estándar de la felicidad de un ser humano, de un cristiano, se encuentra en su propia necesidad. Mientras más necesitados, mientras más pobres nos presentamos delante de Dios, más felices podemos ser. Así que la pobreza cristiana, en la pobreza del interior cristiano, es donde se halla la felicidad. Feliz el que reconoce que necesita a Cristo, porque al reconocerlo, Dios suplirá su necesidad. Esto es muy importante y es muy intenso.
Espero que esté pensando un poco en todas estas cosas, en todas estas ideas, porque realmente nos van a llevar a hacer un cambio en nuestra manera de vivir. La pobreza del ser humano, fíjese usted, no es algo escondido. El ser humano, como ser humano, no con Dios, pero el ser humano en sí es tremendamente pobre. No se da cuenta de la pobreza que tiene, pero es tremendamente pobre. Lo vemos hoy en día en las noticias, por ejemplo. Cada día podemos ver cómo los feminicidios aumentan. Cada día vemos cómo niños son abusados. Cada día escuchamos cómo niños son tirados lejos de las casas, cómo son maltratados. Cada día vemos cómo los divorcios aumentan, cómo las personas del mismo sexo empiezan a vivir juntas, cómo hay países donde aprueban leyes que van en contra de las escrituras. Cada día vemos que la pobreza del ser humano está más latente. Y esa pobreza se basa principalmente en que el ser humano ha creído que puede hacer las cosas sin Dios. La pobreza del hombre se encuentra en su orgullo, en no reconocer que necesita a Dios. Muchos de nosotros éramos así antes. Muchos de nosotros, al no ser cristianos, pensábamos que por nuestras obras nos íbamos a salvar. Mientras mejores cosas hacíamos, podíamos estar más bien con Dios, y eso es mentira. Todos nosotros, al estar sin Dios, éramos personas tremendamente desagradables ante sus ojos. Es más, la misma Biblia dice que antes de estar con Dios estábamos muertos en nuestros pecados. Así que es bien importante considerar también lo que dice Spurgeon en uno de sus mensajes. Quiero leer una parte de un sermón que escribió Spurgeon hace mucho tiempo atrás. Él dice: es digno de mención doble que esta primera bendición, hablando de Mateo 5:3, se da más a la ausencia que a la presencia de cualidades dignas de alabanza. Quiero explicar un poco esto. Hay personas que piensan que por ser más capaces van a recibir algo mejor delante de Dios, pero dice la Escritura que no es así. Es una bendición no para el hombre que se distingue por esta virtud notable por excelencia, sino para aquel cuya característica principal es que confiesa sus propias y tristes deficiencias. Es bienaventurado el que se reconoce delante de Dios como un pecador absolutamente malo. La gracia se muestra en un ser humano, en un cristiano, cuando mostramos la verdad de nuestra alma, cuando ante Dios nos reconocemos pecadores, cuando ante Dios nos reconocemos personas malas, y cuando mostramos ante Dios que no somos dignos de ser llamados sus hijos. Realmente es increíble. Algo que notamos en el pasaje, por ejemplo, de Mateo 5, versículo 3, es que refleja el carácter de alguien que ha descubierto su pobreza espiritual. Como usted, como yo, cuando estábamos en la presencia de Dios antes del bautismo, estudiando las Escrituras, por ejemplo, nos dimos cuenta de la bajeza, del agujero profundo en el que nos encontrábamos. Cuando empezamos a reflexionar en la cantidad de pecados que habíamos cometido, nos dimos cuenta del tipo de personas que éramos, no del tipo de personas que nuestra abuelita cree que somos, ¿no? Porque para la abuelita siempre somos los más lindos, y siempre somos los mejores. Para la mamá siempre somos los mejores, aunque metamos la pata todo el tiempo. Pero cuando vimos nuestros pecados, leímos la radiografía espiritual de nuestra vida, nos dimos cuenta de lo malvados que éramos. Al darnos cuenta entonces de esa realidad en nuestra vida, al humillarnos delante de Dios reconociendo que sin Él no podemos hacer nada, entonces podemos ser dichosos. Antes de Cristo en nuestra vida vivíamos en oscuridad, y aún hoy día podemos estar viviendo en oscuridad a causa del orgullo, del pecado. Podemos parecer estar vivos, pero en realidad estar muertos, como la iglesia en Sardis. Hay un pasaje en Apocalipsis donde Jesucristo está hablando a las iglesias de Asia, y él se refiere a una que se llama Sardis, y dice lo siguiente, se lo voy a leer nada más, no tiene que ir ahí. Conozco tus obras, dice el Señor. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Podemos parecer vivos, podemos mostrar felicidad externa, pero mientras no reconocemos nuestra realidad delante de Dios, no vamos a experimentar nunca una verdadera felicidad. Para terminar, quisiera concluir con algunas preguntas. Tomé estas preguntas, no las respuestas, pero sí las preguntas por lo menos de un sermón de mi, ¿cómo puedo decir? De uno de mis predicadores favoritos, John MacArthur. Y él hace algunas preguntas acerca de este sermón. Él dice:
¿por qué Cristo empieza con esta bendición? Y usted podría preguntarse, ¿por qué empezó con esta bendición? ¿Por qué no empezó con otra? Bueno, yo personalmente creo que empieza por esto, porque nadie que no se ha humillado delante de Dios, que no ha reconocido su bancarrota espiritual delante de Dios, que no se ha vaciado a sí mismo delante de Dios, puede entrar al cielo. Es un requisito esencial para un cristiano, ser humilde, estar en bancarrota delante de Dios. El orgullo no puede estar bien con Dios. El orgullo no está bien con Dios, de hecho. La Escritura nos dice que Dios se opone a los orgullosos. Y hermano, si usted es orgulloso o si usted es orgullosa, por favor, tome nota de lo que dice aquí. La Escritura nos dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Si somos orgullosos, si vemos que un hermano es orgulloso, está orgulloso, si usted ve que yo soy orgulloso, estoy orgulloso, tienen que ayudarme. Tenemos que ayudarnos porque nuestra vida eterna está en peligro. Dios no quiere tener gente orgullosa en su reino, quiere tener gente humilde que lo reconozca. La puerta al reino del Señor Jesucristo es baja, dice MacArthur, y las únicas personas que entran son las que se arrastran. No podemos entrar de pie todos galardoneados ahí, bien vestidos de corbata y bien bonitos delante del Señor. No, vamos a entrar arrastrándonos delante del Señor porque reconocemos nuestra bajeza espiritual. Si no nos vaciamos de nuestro orgullo, Dios no va a hacer el cambio en nuestra vida. No porque Él no quiera, sino que porque no lo dejamos entrar. La autosuficiencia del hombre orgulloso le impide al Señor trabajar ahí en el corazón. El Señor no soporta a los orgullosos. Tarde o temprano tendrán su castigo, nos enseña la Biblia, en Proverbios 16, versículo 5. Así que podemos comprender por qué esta es la primera bienaventuranza. Esta bienaventuranza abre la puerta al resto del Sermón del Monte. Nos dice, así tienes que estar. Esta es la base, la pobreza espiritual es la base para seguir edificando tu carácter en el Señor. Ahora, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Y a lo mejor usted estaba esperando durante todo el sermón. ¿Y cuándo va a decir qué es lo que significa ser pobre en espíritu? Ha dado toda una cátedra sobre el tema. Pero ¿qué es ser pobre en espíritu? Déjeme decirle una cosa. La pobreza ha existido desde siempre y siempre va a existir. Siempre va a existir. Probablemente hagamos planes para que no exista. Tal vez juntamos dinero y hacemos recaudaciones millonarias para que exista. Pero la Biblia enseña que siempre va a existir la pobreza. Siempre van a haber personas más pobres que nosotros entre nosotros. Siempre va a ocurrir. Sin embargo, ¿a qué tipo de pobreza se refiere la Escritura? Porque no se refiere simplemente a esa pobreza donde hay personas que no tienen dinero, no tienen algo que quisieran tener, no. La palabra que se usa para definir la pobreza, por ejemplo, se refiere a una persona que es tan pobre que su pobreza le lleva a encogerse, a acobardarse. Y describe la pobreza que le lleva a una persona a ponerse de rodillas. No es simplemente alguien que está pidiendo limosna en la calle. Hay personas que necesitan y que están en la calle pidiendo limosna, alzan su mano y piden limosna, pero si usted no le da el dinero que ellos quieren que le den, pues se enojan con usted y hasta le devuelven la plata, le dicen, no, yo quiero 10, ¿cómo me da 5? Yo me he encontrado con este tipo de personas. Y bueno, algunos de nosotros también somos así con Dios. Estiramos las manos para que Dios nos dé una gran bendición. Nos viene una pequeñita en nuestro pensamiento, decimos, no, esto no es lo que yo quería, pues dáselo a otro. Pues eso no es ser humilde con Dios. Hermanos, llegar a acobardarse, a encogerse, a ponerse de rodillas delante de Dios, eso describe la pobreza espiritual. El hombre o la mujer que no se atreve a levantar los ojos al Señor, como veíamos al principio en esta parábola del cobrador de impuestos. No se atreve porque realmente uno reconoce, ¿quién soy yo para pedirte algo? ¿Quién soy yo para no darte gracias por lo que tengo? ¿Quién soy yo para esperar reconocimiento? ¿Quién soy yo para creer que puedo tener una esposa, un esposo, unos hijos como los que tengo? Y eso es algo que yo le digo al Señor. ¿Quién soy yo? Le digo al Señor. ¿Quién soy yo? ¿Cómo pudiste fijarte en mí? Porque yo me veo a mí y digo, no, solo un loco podría fijarse en mí.
una loca, tal vez mi esposa estaba un poco loca, se fijó en mí, o Dios le movió la mente y le hizo cambiar la vista, pues dicen que el amor es ciego. Ahora está con lente ella, antes no tenía lente, pero bueno, Dios es tan bueno con nosotros que nos bendice de una manera maravillosa. Pero solamente cuando reconocemos nuestra pobreza delante de Él. Así que, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Significa estar completamente rendido ante el Señor, esperando lo que Él nos dé, sin cuestionar lo que nos da. Y si no nos da algo, pues tampoco lo cuestionamos, porque no merecemos nada. El pobre, realmente el pobre entiende que no merece nada. Que si le dan un peso, es feliz. Y si le dan 100, es feliz también. Que si le dan un plato de comida caliente, es feliz. Pero si no se lo dan, también es feliz. El pobre agradece todo lo que le llega, porque es una bendición para su vida. El cristiano pobre en espíritu agradece a Dios todo lo que le llega, porque es una bendición. Y si hoy día no le llegó nada, pues amén. Hoy día Dios no quería darme lo que yo quería. Me ha dado lo que yo necesito. Eso es reconocerse pobre delante de Dios. Así que ser pobres espirituales es ser indigentes espiritualmente, es ser desamparados, es ser mendigos de Dios. Así que el primer principio del Sermón del Monte es que no podemos hacerlo solos, es imposible. Es imposible presentarnos a Dios con nuestras cartas de recomendación. Tenemos que ir con el corazón destrozado, conscientes de que hemos pecado, rendidos y esperando que Él nos perdone, porque es el único que lo puede hacer. Por otro lado, ¿cuál es el resultado de esta actitud? La Escritura nos dice: alegría, porque Dios nos da la dicha, y una bendición. El reino de los cielos nos pertenece. El reino de los cielos es para quienes reconocemos nuestra pobreza delante de Él. No es para los demás, es para los humildes, para los necesitados, los quebrantados de corazón. Dios no le da su reino a quien no lo va a apreciar. Dios no le va a entregar su reino al que lo va a criticar, al que va a empezar a buscar algo mejor. No, el resultado de un corazón pobre delante de Dios es recibir el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo nos volvemos pobres en espíritu? Pues lo primero que debemos hacer, y con esto voy a terminar el sermón de hoy, lo primero que debemos hacer es buscar conocer al Señor. Estos hombres ya lo estaban conociendo, pero no lo conocían completamente. Los discípulos no lo conocían completamente. Vemos incluso al finalizar Mateo en el capítulo 28, cuando Jesús resucitó, algunos dudaban de que fuera el Señor. Había gente que había pasado años con Él y aún no creía completamente, no estaba seguro. Entonces podemos pasar la vida entera tratando de conocer, buscando conocer al Señor, pero mientras más estamos con Dios, más podemos crecer en nuestro conocimiento de Él. Así que lo primero que debemos hacer es buscar conocerlo, pero por medio de la Biblia. No busque conocer al Señor por medio del cielo, de las estrellas, del universo. Esas cosas le van a hablar acerca de la grandeza de Dios, pero no le van a presentar al Señor. La Biblia nos presenta al Señor. En la Biblia podemos conocer a Dios. Luego debemos poner nuestra mirada en Jesús y en nadie más. No empiece a mirar a la gente. Oh, es que este pastor predica bien, este pastor predica mejor, este pastor de la radio en la mañana es lo que más me gusta. Yo he escuchado que, yo sé, ¿no? Muchos de nosotros escuchamos muchos predicadores, yo también lo hago, para poder llenar un poco mi conocimiento y mi sabiduría para enseñar las Escrituras. Pero cuando basamos nuestra fe en lo que alguien nos dice y no en lo que Jesús nos dice, estamos en un camino errado. Así que debemos poner nuestra mirada siempre en Jesús, en nadie más. Aprender de lo que Jesús enseña a otros, pero mirar a Jesús, porque de Él depende nuestra fe. Nadie más puede darnos la salvación y nadie más puede darnos a conocer la fe correcta para agradar a Dios. Así que lea la Biblia, conózcalo por medio de la Escritura. Ponga su mirada en el Señor. Y una vez que esté conociendo a Dios, arrepiéntase de sus pecados. Hay personas que están conociendo a Dios y dicen, no, todavía no es momento. Todavía no es tiempo. Deja a un lado el orgullo y la vergüenza. Si en la iglesia no hay ninguno que haya sido bueno. En la iglesia todos hemos sido malos. Ninguno de nosotros llegó a la iglesia porque era bueno. Al contrario, sáquese esa idea de que en la iglesia está la gente buena. No, en la iglesia está toda la gente mala que se ha arrepentido y que ha tenido la oportunidad de salvarse. Pero aquí no hay ningún santo, como enseñan algunas denominaciones. Ninguno de nosotros anda con una ropa diferente, con la cara paliducha, mirando a la gente como si fuera mejor que los demás. No, porque no hay ninguno bueno. Ninguno
bueno. Cuando usted se da cuenta de esta realidad delante de Dios, puede mantenerse también en pobreza espiritual cada día. Nuestra oración para hoy es que seamos pobres espirituales delante de Dios, que reconozcamos quiénes somos delante de Él y lo miremos a Él y digamos, uy, yo no merezco nada de ti, Señor, gracias por lo que me diste hoy, pero si no me lo hubieras dado, igual estoy agradecido, porque soy pobre y no tengo absolutamente nada más que tu gracia. Que Dios, hermanos queridos, que Dios perfeccione su poder, muestre su poder en nuestra debilidad, en nuestra pobreza espiritual. Considera seriamente lo que hemos aprendido hoy y toma la decisión, mi querido hermano, tomemos la decisión en conjunto de humillarnos delante de Dios cada día y en cada momento, porque es la manera en que vamos a mantenernos y vamos a poder vivir el sermón del monte. Dios te bendiga, que tengas una gran tarde. Muchas gracias por tu atención.